La falsa empatía frente a la verdadera. Pregunta: ¿cómo ve uno desde la mentalidad correcta a alguien que parece estar en una situación bastante delicada, como por ejemplo, al regresar de la guerra, con un trastorno de estrés postraumático? Veo su dolor, sé que sus mentes están eligiendo el miedo, que se manifiesta como síntomas, pero al mismo tiempo el curso enseña que, a otro nivel, todo eso forma parte de nuestro yo. Me confundo con los diferentes niveles. Respuesta: como neuropsicólogo, tratas con personas con síntomas traumáticos, veteranos de guerra que están regresando de Irak con lesiones cerebrales y cosas por el estilo. Si tienes experiencia probada en un área determinada, responde de la manera apropiada ejerciendo tu papel. En un nivel, utiliza tu entrenamiento profesional y experiencia para hacer el diagnóstico sobre el alcance de la lesión, el pronóstico y la pauta útil de tratamiento, e incluye también el trabajo a realizar con la familia. Esto no es diferente del fontanero que presenta un presupuesto para reparar un atasco en las tuberías de una casa o negocio y luego la repara. En otro nivel, mientras actúas profesionalmente, utiliza la situación para monitorizar tus propios pensamientos. Observa cómo te horroriza la situación. Tal vez para ti algún síntoma en particular sea abominable, o tal vez te impacientes con la persona, o te enfades con el sistema que no permite ofrecer la debida atención o tratamiento adecuado. E incluso tal vez llegues a enfadarte con el presidente que declaró la guerra, y por eso pienses que a fin de cuentas él es responsable final de estos terribles efectos. Cualquiera que sea la reacción de tu ego, préstale atención a eso. En la mitología romana, el dios Jano se representa con dos cabezas, una mirando al este, la otra mirando al oeste. En cierto sentido, Jesús nos está pidiendo que tengamos este tipo de visión dividida. Si miramos hacia un lado, honramos y respetamos nuestra profesionalidad y tratamos la situación en este nivel. Si miramos hacia el otro, observamos nuestras propias reacciones, por si sentimos algo más que no sea paz. Si percibimos y sentimos cualquier otra cosa que no sea intereses compartidos, en lo que se refiere a nosotros y al paciente, aun cuando en el nivel corporal haya una gran diferencia, entonces sabemos que tenemos que pedir ayuda porque ahora estamos tan enfermos como la persona que estamos tratando de ayudar. Esto refleja la distinción del curso entre la falsa empatía y la verdadera. La falsa empatía se identifica con la debilidad o problema del paciente, el cuerpo, aislando a la persona de los demás, incluyéndonos a nosotros mismos, en virtud de los horribles síntomas que hacen claramente que los pacientes y sus problemas sean únicos y especiales. La verdadera empatía se identifica con nuestro propósito común. Empatizamos con la mente del paciente, que padece, igual que todos nosotros, los efectos de esta creencia demencial en la separación. Esta mente compartida contiene la debilidad del ego, la fuerza del Espíritu Santo y el poder de elegir entre ellos. Haciendo una pequeña digresión, el folleto sobre psicoterapia que antes mencioné estaba a medio terminar cuando lo leí por primera vez. Obviamente esperaba algo que hablara de psicoterapia, al menos tal como yo la experimentaba como terapeuta. Por supuesto no habla de eso en absoluto. Se enfoca solo en el terapeuta. Recuerdo haberle comentado algo a Helen a este respecto. Ella me miró y me dijo: ¿y qué esperabas? Y por supuesto tenía razón. En el folleto hay una línea que lo resume, y es tan importante que la idea se repite en el siguiente párrafo. En el instante en que el terapeuta se olvida de juzgar al paciente es cuando tiene lugar la curación. No dice nada sobre el paciente, nada sobre el curso de la psicoterapia, nada sobre la técnica,
nada sobre el entrenamiento en el sentido habitual de la palabra. En el siguiente párrafo, de todos modos, la curación tiene lugar cuando cesa todo juicio. Significa que los terapeutas con mente sanada no ven a los pacientes separados de ellos mismos. Cuando vemos a alguien que tiene una profunda neurosis o una lesión cerebral, es tentador ver una diferencia y juzgar esa diferencia, incluso si es un juicio benigno. Oh, pobrecito, déjame ayudarte. Cuando el terapeuta se olvida de juzgar, se olvida de ver intereses separados y solo ve la semejanza de la mente. Eso es sanación y verdadera empatía. Como terapeuta, del tipo que sea, profesional o no, cuando te sorprendes emitiendo el juicio de que la persona sentada frente a ti es diferente, no en la forma, que es obvio, sino en el contenido, te das cuenta de que tu mente no ha sanado y de que eres un sanador no sanado. En ese momento, cualquier cosa que hagas estará contaminada por lo que no está curado en ti, por la creencia de que la separación es real, que te has tomado en serio debido a tu culpabilidad dormida y a tu percepción errónea del paciente. Esto es falsa empatía. Ser psicoterapeuta, neuropsicólogo o cualquier otra profesión tiene como único propósito aprender a sanar tu mente a través de esa forma, lo que significa que es la oportunidad de deshacer tu creencia en la culpa. Si no lo ves así, quedarás atrapado en el especialismo y pensarás que estás haciendo algo importante, significativo y sanador. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay nada que hacer. La curación ya ha ocurrido y solo necesita ser aceptada. Pregunta: ¿significa eso que una vez que los terapeutas han sanado sus propias mentes, ellos ya no les son útiles a nadie? Respuesta: no. En realidad, solo entonces es cuando el terapeuta comienza a ser verdaderamente útil. En el nivel práctico, no cierras tu consulta. Después de todo, todavía tienes que comer. Tu mente curada profundiza en el nivel de la sanación, incrementando su capacidad. Ahora el amor de tu mente sana puede fluir, ahora, a través de ti, sin impedimentos. Pregunta: de lo que dices, una de las partes difíciles para mí cuando citas la línea que habla sobre el juicio. La sanación ocurre cuando el terapeuta se olvida de juzgar a su paciente. Entonces pienso en el juicio como condena. Mi reacción típica es: ¿qué situación tan horrible has tenido que pasar? Y me da mucha pena. Sé que eso es juicio y falsa empatía, pero ellos, al igual que sus familias, están pasando por una situación terrible. Respuesta: a nivel humano es muy difícil no sentirlo. No quieres volverte frío e insensible, pero al mismo tiempo deseas respetar el dolor de las personas tal como lo están experimentando, y tampoco debes perder de vista el hecho de que el verdadero problema es el ego. Tienes que tener mucho cuidado de no cruzar esa línea y volverte indiferente e insensible. Sin embargo, para tu propia curación, tu cometido es darte cuenta de que el paciente ha elegido la situación por la que atraviesa. Todo es un guión y, como dice el curso, estamos revisando mentalmente lo que ha ocurrido. Pues la jornada solo se puede ver en retrospectiva, imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Si algo está pasando en mi vida, yo lo elegí. Esto no me hace responsable de tu ego. Si me acabas de violar, eso no significa que yo sea responsable de tu ataque contra mí. Pero sí significa que soy responsable de cómo miro la situación y de cómo la interpreto. Y si todo esto ya ha sucedido, y yo estoy revisando mentalmente lo ocurrido, te preguntarás: ¿por qué he elegido pasar por esto de nuevo? Invariablemente solo existen dos razones. El ego se deleita cuando vuelvo a ser la víctima inocente, mientras que para el Espíritu Santo esta misma situación es otra oportunidad de aprender definitivamente
la lección de que no soy el efecto del pecado de otra persona. No soy víctima del mundo que veo. Independientemente de lo que le pase a mi cuerpo o a los cuerpos de mis seres queridos, todavía puedo estar en paz. Tengo el control de mi mente. No tengo el control del mundo y no puedo controlar a otras personas, pero puedo controlar mi mente. La lección 34, podría haber paz en lugar de esto, es una de esas lecciones verdaderamente importantes. Con independencia de lo que le haya pasado a mi cuerpo, ya sea que me quedé cuadripléjico por causa de una bomba que explotó en Irak, o que algo terrible le haya sucedido a mi familia, yo, la mente sanada, todavía puedo estar en paz. La auténtica ayuda sería alguna respuesta dada por parte del terapeuta. No tiene que ser necesariamente verbal, que me permita aprender, si no hoy, tal vez mañana, que aún así puedo estar en paz. No tengo que estar enojado. No tengo que sentir que mi vida está destrozada porque mi cuerpo ha quedado destrozado. Si soy un profesional que se enfrenta a una persona en esta situación, me compadezco del dolor de la persona y la injusticia de lo que ha ocurrido a un nivel, y al mismo tiempo, mediante mi ejemplo a un nivel más profundo de mi mente, quiero estar lo suficientemente tranquilo como para decir de corazón: puedes aprender la lección de estar en paz. Tu habilidad como terapeuta guarda relación con tu manera de transmitir esta feliz lección. Una vez más, no me refiero a que debas ser indiferente o insensible, ni hastiar a la gente con principios metafísicos, pero ser útil significa ayudar a las personas que sufren a reconocer que en algún nivel esto es una lección que ellos han elegido para aprender que, independientemente de lo que se le haya hecho a su cuerpo, pueden tomar la decisión de estar en paz. Imagínate el incalculable valor para los que sufren de aprender la lección que los librará del sueño de fragmentación y dolor. Sentir pena por ellos y reforzar el hecho de que son víctimas, mientras que por una parte puede hacer que se sientan bien y amadas por el momento, no les ayudará a despertar del sueño. Y si tu objetivo es despertar del sueño, ¿por qué no podría ser ese tu objetivo para otra persona? No me refiero a lo que verbalmente dices, y por cierto no estoy diciendo que debas ser desagradable o insensible con los demás. Del mismo modo que no diría que debas ir a un funeral a reírte y a decir: ¡qué muerte! ¡Qué cuerpo en un ataúd! Eso no es útil. Pero en tu mente lo sabes, porque eres una mente que anhela ser curada de la fuente de todo dolor. Esta es la razón por la que tienes que entenderlo desde la perspectiva de una mente que está por encima del campo de batalla. Una mente que está eligiendo el mundo que experimenta. El curso dice: nadie muere sin su propio consentimiento. Asimismo, nadie sufre un accidente sin su propio consentimiento, ni aborda un avión que se estrellará sin su propio consentimiento. No es el consentimiento de la persona como cuerpo, pero sí como mente tomadora de decisiones. No me canso de enfatizar que no aprenderás este curso, ni lo entenderás si lo lees como cuerpo. Solo puede entenderse como mente. Esta es la distinción crucial entre la falsa empatía y la verdadera. La primera percibe cuerpos especiales. La segunda solo ve la mente compartida, que ha elegido el dolor en lugar de la dicha de Dios. ¿Debería producirse un cambio en la condición del paciente? Pregunta: si somos capaces de llevar la ilusión a la verdad, ¿no sería de esperar que el paciente se beneficiase? Respuesta: por supuesto. Pregunta: bien, pero no me refiero tan solo a nivel espiritual. ¿No sería de esperar que sus síntomas se aliviasen? Respuesta: no, en absoluto. Déjame que elabore este tema. Depende de cómo defines la enfermedad. Si defines a la enfermedad como un síntoma,
Entonces lo que alivia el síntoma es lo que el curso llama magia, que es cualquier cosa menos un cambio de mentalidad. Esto incluiría la medicina, la imposición de manos, las invocaciones, rezar oraciones, colocarse cabeza abajo, tomar una ducha fría o caliente o no ducharse, cualquier cosa que consideres de utilidad o que pueda ayudar. Sin embargo, si defines enfermedad como culpa, o para ser más específico como la decisión de ser culpable, que es la decisión de separarte, la solución es deshacer la creencia en la separación. Si eres un paciente y tienes cáncer, y yo soy el doctor, el enfermero o el practicante del tipo que sea, o cualquier miembro de la familia o amigo, y no me experimento separado de ti, te estoy transmitiendo el mensaje de que no estamos separados. Además, mi indefensión está anunciando que tú puedes tomar la misma decisión de mentalidad correcta que yo he tomado. En ese instante, la enfermedad se cura. Tu pregunta es, ¿qué pasa con los síntomas? Si la causa de los síntomas es la culpa y si el paciente en el instante santo la deshace, los síntomas desaparecerán, suponiendo que estos procedan de la culpa. No obstante, aunque la mente del paciente haya sanado en ese instante santo, puede no estar sanada en el momento siguiente. El hecho de que mi mente esté sanada ahora no significa que mis pacientes hayan aceptado completamente la sanación. Yo no puedo aceptar la sanación por ellos, solo puedo recordarles el poder de sus mentes para elegir paz o conflicto. Que yo represente al Espíritu Santo porque mi mente está sanada no significa necesariamente que ellos también lo hayan aceptado. No significa que mis pacientes también hayan aceptado la sanación. Si la gente sigue teniendo miedo de la sanación, se apartarán de ella y los síntomas continuarán. Sin embargo, en mi mente sanada ya no están enfermos. Aunque los síntomas permanezcan, sé que estos están sanados porque ellos se han sanado. Estoy invitando a los que sufren a que se unan a mi sueño feliz de perdón y sanación. Si me preocupo por que los síntomas se siguen manifestando, me están invitando a que me una a su sueño de enfermedad y me estoy uniendo a ellos. Pregunta. Lo que me surge a mí en respuesta a eso es que si tratas de ilusión con la mentalidad correcta, ya no hay una mente separada decidiendo por su cuenta si enferma o no. Respuesta. Eso es correcto. Mi mente sanada sabe, pero todavía tienes la libertad de elegir no identificarte con la mente sanada. Si bien yo sé que no estás enfermo, si en este momento no estás dispuesto a aceptar la sanación y aceptar que lo que dice la mente correcta es verdad, negarás la sanación. De la misma manera todos estaríamos de acuerdo en que Jesús aceptó la expiación. Eso puede ser perfecto para Él, digamos, pero nosotros todavía sentimos que somos cuerpos atascados aquí, que siguen enfermándose y enojándose, envejeciendo y muriendo. Sin embargo, la mente de Jesús está sanada. Bueno, nuestras mentes también lo están, solo que todavía estamos eligiendo en contra de la sanación. A nivel individual esto significa que, si estoy contigo y tú estás enfermo, y yo no lo veo como tu realidad porque somos iguales, aunque a la vez no niego la presencia de síntomas en el sueño, en ese instante santo mi mente se cura. La tuya también tiene que sanarse, puesto que las mentes están unidas. A pesar de esta verdad, tienes la libertad de no aceptarla, así como todos tenemos la libertad de no aceptar lo que está escrito en el curso. Tal vez sepamos qué es la verdad, pero todavía hay una parte de nosotros, el ego, que sigue diciendo: elijo mantener la verdad alejada para que pueda preservar mi yo separado, aun cuando las palabras sanadoras provengan de una fuente que nos vea a todos como uno. Pregunta. En ese nivel quiero pensar que la verdad le ganaría a la ilusión. Respuesta. Sí. Si tu mente se ha sanado, pero todavía hay una parte de ti que le teme a la verdad, por eso mantienes la sanación a distancia, porque sabes que si la aceptas, verás que todo lo referente a tu ego, todo lo especial con lo que te identificas, es falso.
Esto, sin duda, te puede llevar a decir: aún no estoy del todo preparado para esto. Pregunta: ¿qué crees que está pasando con los que practican la sanación espiritual, como en la ciencia cristiana? ¿Tienen un enfoque similar mediante el cual el terapeuta no trata a sus pacientes que se tratan a sí mismos viendo la ilusión? Respuesta: sí. Pueden ser muy buenos usando sus mentes para cambiar la trayectoria de una enfermedad física y deshacer los síntomas, pero si no deshacen la culpabilidad, entonces ellos y sus pacientes siguen estando enfermos. Este es un punto de vista distinto sobre la enfermedad. La ciencia cristiana es un ejemplo que ciertamente demuestra que la enfermedad es de la mente, pero no dice que la enfermedad es la separación, tal como lo hace un curso de milagros, ni habla de la identificación con la culpabilidad. Y por supuesto no se ocupan ni tratan con nuestra resistencia a aceptar la verdad del poder de la mente. Mucha gente es muy hábil al demostrar que la mente es más poderosa que el cuerpo. Años de práctica y disciplina pueden ayudarte a permanecer debajo del agua durante unos 30 minutos, a caminar sobre las brasas e incluso levitar, pero nada de esto te acercará ni un ápice al cielo. Demostrar que la mente es más poderosa que el cuerpo puede ser impresionante e incluso útil, pero no deshace la culpabilidad. Este es un curso que utiliza el poder de la mente para deshacer el sistema de pensamiento del ego, no para manipular el mundo externo, lo cual solo hace real el error. Pregunta: no parece tanto un curso en uno u otro sentido. Es más, como que a medida que uno se acerca a la verdad y desarrolla la intuición, debería percibirse algún efecto en el sentido de que la ilusión disminuyera a tu alrededor. Como veterinario, no veo más que sufrimiento y enfermedad, y al mismo tiempo estoy trabajando para iluminarme. Parece que debería haber algún progreso, un sueño más feliz a mi alrededor. Respuesta: estás definiendo el sueño feliz como una mejoría en los síntomas físicos. Un curso de milagros lo define como paz. Si lo que estás diciendo tendría sentido si redefinieras tus expectativas, es decir, si tu mente ha sanado o estás en el camino de sanarte, percibirías como efecto que te sentirías más en paz, más bondadoso y amoroso, y menos enjuiciante, colérico y deprimido. Entonces las personas que te rodean experimentarían esto de ti. Y eso sería una llamada que los invitaría de igual modo a estar más en paz y menos enfadados. Se requieren 2 personas para luchar. Si alguien está enfadado o ansioso, se siente culpable, y tú no participas en eso, estás deshaciendo la separación, y por lo tanto deshaciendo la guerra o la batalla. Por supuesto, con el paso del tiempo cabría esperar que las personas que viven contigo, que trabajan contigo, incluso los animales enfermos, estén más en paz. Sin embargo, eso no significa necesariamente que ellos vayan a aceptar siempre la paz. Y tampoco significa que acepten la paz que les ayudaría a deshacer la creencia de su mente en la enfermedad. Desde el punto de vista de un curso de milagros, estás cayendo en la confusión de niveles que hace real el error. Exiges testigos de la eficacia del curso y de tu trabajo con él, desde la perspectiva de que alguien o algo cambie externamente. Parte de esta confusión se relaciona con lo que Jesús nos indica acerca de ser responsables. En el nivel de la mente colectiva, todos somos responsables como un solo hijo del mundo material que hemos fabricado juntos. Pero eso apenas nos ayuda cuando experimentamos nuestra vida como individuos. Sin embargo, lo que sí es de ayuda es saber que somos responsables de cómo vemos el mundo. Nos afecta, nos hace felices o nos pone tristes, nos genera paz o conflicto. Como dije antes, es absolutamente esencial, incluso si al principio no es tu experiencia presente, que leas un curso de milagros desde la perspectiva de la mente y no lo hagas desde la perspectiva del mundo personal que es el de tu cuerpo. De lo contrario, ten por seguro que interpretarás erróneamente el curso y distorsionarás sus enseñanzas. Jesús
nunca se refiere al cuerpo. Permíteme que lea un importante pasaje a este respecto, extraído de la sección Somos responsables de lo que vemos. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y el escape del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Si lees esto sin prestar atención, creerás que Jesús te está diciendo que eres responsable de lo que ves frente a ti. Insisto, esta no es la cuestión e indudablemente no es de utilidad. ¿Cómo no nos sentiríamos culpables al ver todo el sufrimiento y la tragedia en el mundo que nos rodea? Recuerda que la percepción es interpretación. De lo que soy responsable no es de lo que mis ojos ven, los síntomas físicos, por ejemplo, sino de cómo los veo. Percepción es interpretación. La implicación evidente es que soy responsable de cómo veo a mis pacientes. Elijo los sentimientos que experimento. Cuando estoy con aquellos que sufren, ¿me siento culpable, ansioso, miedoso, deprimido, responsable de su condición o de su falta de mejoría? ¿O me siento en paz? Decido el objetivo que quiero alcanzar. ¿Es mi objetivo que los síntomas físicos se alivien o mi objetivo es la paz de Dios? Recuerda la línea, no trates de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. Con independencia del papel que desempeño, no estoy aquí para tratar de cambiar los síntomas de mis pacientes, sino más bien para cambiar de mentalidad acerca de sus síntomas, y no para otorgarles el poder de afectar mi paz interior.